Muy bien, queridos hermanos, una vez más deseo saludar a todos con la paz del Señor, y esta paz habite y reine en vuestro corazón eternamente. Amén. Déjame ver por dónde está aquí el bosquejo. Muy bien, yo quiero invitar a mis hermanos a que meditemos en la palabra del Señor una vez más, y yo quiero invitarles a leer el texto de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2 y versículo de número 42. Me acordé ahora que la misionera me dice, ¿cuántas veces ha predicado en ese texto? Yo ya perdí las cuentas. Alguien dice que la palabra del Señor se renueva cada mañana, ¿verdad? Lamentaciones nos dice que la palabra del Señor se renueva. En cada momento que leemos la Biblia, se encuentra algo diferente. Dios trata de una manera distinta con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y espero en Dios que en esta noche la palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de doble filo, pueda hablar contigo, hacerte sentir la necesidad y el hambre que el Espíritu tiene hacia Dios. Amén. 2:42, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. Así que puestos de pie, vamos a leer ese texto bíblico para nuestra meditación. Así nos dice el verso de número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se habían de ser salvos. Amén. Tomen asiento en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar un poco sobre creciendo a través de la sana doctrina. Crecer es necesario, ¿verdad? Cuando una mujer da luz a una pequeña criatura, y la primera vez que agarra en sus brazos, pasa un mundo sobre su cabeza, ¿verdad? En especial aquellas mujeres que son madres por primera vez. Yo me acuerdo que hace casi 13 años nació Asafe, y cuando lo fui a visitar la primera vez en el hospital, que lo tomé en mis brazos, hermano, he volado. Me fui lejos. Me pude contemplar el pasado, quién fui yo, el presente ahora como padre, y el futuro quizás como abuelo. Un mundo de cosas pasa en la cabeza. Y todo lo que también me sobrevino en ese momento es cuando él crezca. Porque es una necesidad que uno crezca y luego que madure, ¿verdad? Es necesario.
Así que, en sí tratando de vida espiritual, también es necesario que vayamos subiendo niveles, que vayamos creciendo, que vayamos desarrollando, porque así dice la Biblia. La Biblia nos recomienda a que crezcamos y no estagnemos, sino que prosigamos en este conocimiento. Cuando iniciamos, éramos como niños, y Pablo bien lo dice, éramos como niños, pues él escribiendo a los Corintios dice que él era un día como un niño, pero que creció. Todos nosotros, cuando recién comenzamos la caminata de fe, somos como niños. Y Pedro lo dice, y él dice que debemos crecer diariamente, subir niveles, desarrollar. En el mundo espiritual es necesario que crezcamos, y que crezcamos a través de la sana doctrina. Y esta santa doctrina quizás tomó un rumbo diferente cuando se habla en sana doctrina. ¿Qué nos viene a nuestra rasa mente, a nuestro pequeño entendimiento? Nos viene cosas exteriores, ¿verdad? Como el peinado del cabello, como el vestido, como qué el hombre debe vestir, qué la mujer debe vestir, qué se puede poner o qué no se puede poner. Pero la palabra doctrina tiene una otra definición que tal vez es desconocida entre muchos y tal vez hasta mismo ignorada. Y nosotros debemos entender que la base del crecimiento de la iglesia primitiva fue una sana doctrina. Y esta sana doctrina es aprendida por medio de aquellos que estuvieron con Jesús. Jesús estuvo 3 años y medio con estos hombres en un discipulado intenso. Diariamente Jesucristo veía dónde estaban ellos acertando de manera correcta o fallando. Y Jesús tenía el privilegio de, estando ahí, corregirlos, decirlo: por ahí no, es por aquí. Recuerden que cuando se levantó una tempestad y aquellos hombres se preocuparon de tal manera que dijeron: Jesús, ¿tú no te importa con nosotros? Jesús despertó y calmó el viento y la tempestad. Pero luego de ello, Jesucristo dijo a ellos: hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso? Porque Jesús ya les había enseñado que Dios le había dado la potestad en el cielo y en la tierra. Y Jesús trataba de transmitir a ellos que ellos también tenían autoridad. Nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, verso 1 y 2. La Biblia dice que Jesucristo dio poder y autoridad a sus discípulos. ¿Para qué? Para expulsar en los demonios, para curar en los enfermos y para predicar en el Evangelio del reino. Estos hombres, entre comillas, estaban muy bien preparados en sí comparando con nosotros, porque ellos estaban caminando con el verbo de Dios. Ellos estaban caminando con aquel que se manifestó lleno de gracia y de verdad. Ellos estaban se alimentando, hermanos, del pan vivo que descendió del cielo. Ellos estaban bebiendo de la fuente que era el agua de la vida. Ellos estaban con el maestro de maestros. Ellos estaban con el Señor
Señor de señores. Ellos estaban con aquel que resucitaba muertos, con aquel que multiplicaba los panes y peces. Ellos estaban con aquel que hacía con que los sordos nuevamente pudieran oír. Ellos estaban con aquel que daba voz a aquel que no podía hablar. Él era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estos hombres aprendieron de Cristo y ahora tenían de Dios la autoridad para predicar en la palabra. Y es por ello que en el verso 2 Lucas nos dice que todos aquellos que venían a Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si vamos para el capítulo 11 y el versículo 23 de la primera carta de Pablo a los Corintios, veremos Pablo decir: lo que yo he recibido del Señor, eso os he enseñado. Pablo está diciendo que todo lo que él transmitía era palabra de Dios, no era consejo de hombre, no era nada de la intelectualidad o de la capacidad humana. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, queridos, en los primeros capítulos, que su palabra no se estaba apoyando en sabiduría humana, en la intelectualidad, mas Pablo está diciendo es con demostración de poder, en el Espíritu Santo, en la osadía de Dios. Yo prediqué a ustedes y ustedes creyeron, no creyeron en una filosofía humana, no creyeron en palabrerías, mas en aquel que nos envió a predicar el Evangelio, Jesucristo de Nazaret. Por eso necesitamos volver a las Escrituras y entender realmente la definición de doctrina. Pare un momento y piense, ¿qué es doctrina para usted? ¿Qué es la doctrina? Alguien puede decir, doctrina es enseñanza, pero quiero traer una definición. La definición de doctrina es un conjunto de principios que tiene como base las Sagradas Escrituras, esta palabra de Dios, que orienta nuestro relacionamiento con Dios, con la iglesia y con nuestro semejante. Puede ser definida aún como enseñanza de la Biblia y debe ser ella algo persistente, ordenada y sistemática, conduciendo a los santos de Dios a conocer todo el consejo de Dios, conforme nos dice Hechos 20, versículo 27. Vamos ahí a abrir la Biblia en Hechos 20 y el versículo 27, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo de número 20 y versículo 27 nos dice de esta manera: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice que su prédica era un consejo de Dios a todos aquellos que le escuchaban. Observen, hermanos, que muchos predicadores hoy suben al púlpito de la iglesia y enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ellos toman un texto de la Biblia y luego se olvidan de exponer lo que dice el texto, se olvidan de aplicar lo que dice el texto, porque la Biblia es, o la predicación es, explicar y aplicar ese texto a nuestra vida. El oyente, el que me escucha, debe entender, porque Salmo de número 119, versículo 130 dice que la exposición de la palabra
trae luz y entendimiento. O sea, cuando yo predico, el que me escucha debe entender, no debe ser como aquel eunuco que estaba leyendo la Biblia, pero no estaba entendiendo. Pues llega Felipe y le pregunta: ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y él dice: no puedo entender. Y Felipe comienza a exponer, a explicar las escrituras, de manera que él entiende, es bautizado y recibe al Señor como su Salvador. Pues la escritura nos dice que debemos predicar de esta manera, de forma que todos entiendan. Como les digo, hay muchos predicadores que toman un texto y lo aplican a su manera, a su entendimiento, a su interpretación, cuando en realidad la Biblia debe interpretar la Biblia. Es Dios quien habla y no podemos colocar en la Biblia pensamiento humano, pues la Biblia nos dice que la palabra de Dios es suficiente para penetrar en el corazón del hombre, para mostrar su estado de pecado, para mostrar dónde está el error, porque la palabra de Dios es pura, conforme nos dice Proverbios 30 versículo 5. La palabra de Dios es pura y es perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. La doctrina, entonces, hermanos, es un conjunto de principios. No es principio humano, es principio bíblico. Y este principio debe ser coherente, ordenado, sistemático, y nos debe conducir a conocer lo que Dios quiere de nosotros. La doctrina tiene objetivos. Debemos crecer, ¿verdad? Cuando una madre da de lactar a su hijo, lo da a fin de nutrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la leche materna hay nutrientes que el niño necesita. Ahí está todo compactado, complementado. Es mejor que el pediasure, ¿no? Así se dice. Esa leche que es caro, nunca he visto una leche tan cara. 100 tantos soles un tarro de leche. Misericordia. Pero la leche de la mamá tiene más nutriente todavía. Y es para el fortalecimiento y crecimiento y desarrollo del niño, de la niña, del hijo. Así que la doctrina también nos nutre, fortalece, nos hace robustos, fuertes, así como el pastor Eliván. Nos hace hermosos, así como el pastor Eliván. ¿De qué se ríen, hermanos? Así que la doctrina tiene objetivo, es nutrir, es abrir el entendimiento del que se aplica al estudio de ella. Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice que el objetivo de la doctrina es profundizar nuestro conocimiento de Dios. Y vamos a leer lo que dice Oseas 4:6. ¿Quién lo encontró? Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas dice que el pueblo fue destruido por falta del conocimiento. Por lo tanto, cuando el hombre deja de entender todo aquello que Dios quiere con él. ¿Cómo conocer a Dios? Hay muchos que van, hermana Mare, a los profetas. No hay que ir allá en la hermanita María, porque ella es una profeta de Dios y nos tiene un recado de Dios, una palabra de Dios. Cuando en realidad aquí está, dice Pablo,
todo el consejo de Dios para la vida del hombre. Hay muchos que siguen el apóstol. Yo soy su padre espiritual y ustedes están bajo mi cobertura espiritual. Y así que si alguno no hace lo que yo digo, huyen de la autoridad, huyen de la protección. Y yo no sea lo que sucedan con ustedes es su problema. O sea, los tienen atados a su vana filosofía humana. Los tienen, hermanos, conduciendo bajo su conocimiento humano. La Biblia nos dice que nadie debe gobernar a los hermanos a su manera. Nadie debe decir al hermano y controlar al hermano a fin de que el hermano sea un robot y solo haga lo que el pastor le diga. Con eso no estoy diciendo, hermano, que usted tiene que hacer solo lo que le da las ganas. Usted tiene que aprender a entender si tu pastor tiene palabra de Dios, si tu pastor tiene Biblia, si tu pastor tiene el consejo de Dios. ¿De qué manera lo hago? A través de tu comunión con Dios, pero también de tu aplicación a las Sagradas Escrituras. Caso contrario, el pastor llega diciendo aquí que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de oro. Y el hermano está, gloria a Dios. No, así no es. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que los hermanos de Berea, al oír la predicación de Pablo, ellos iban a conferir si lo que Pablo estaba diciendo estaba de acuerdo con lo que decía las Sagradas Escrituras. Así que cuando el pastor esté exponiendo la palabra, usted debe también buscar saber si está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La doctrina, ella tiene como objetivo profundizar nuestro conocimiento con Dios o de Dios. Hoy vengo al servicio, al culto, el pastor predica y nos dice algo que nos queda. Mira, como nunca había visto ese texto de esta manera. Nunca lo había entendido de esta manera. Y el pastor trajo luz ahora y me hizo entender algo especial en ese texto. Y usted sale para su casa y en su casa todavía la palabra está como el martillo, conforme Jeremías 23 y 29. Como el martillo, martillando, quebrando la piedra, o si no, ahí apretando y haciendo tú entender que la vida que tú estás viviendo, una vida de pecado, haciendo entender que tú estás mal, que necesitas estar cerca de Dios. Eso es palabra de Dios. Cuando esta palabra está enseñándote a caminar por la vereda de la justicia, bendito sea el nombre del Señor. La doctrina, ella tiene como objetivo la perfección moral y espiritual del ser humano. Hermanos, aquí hay hermanos, Bayona, Medina, otros hermanos que vivían moralmente destruidos y hasta mismo físicamente destruidos por causa del pecado, por causa de las drogas. Sin embargo, la palabra de Dios entró en sus vidas y comenzó a hacer una corrección. ¿Por qué? Porque antes andaban conforme sus pensamientos, conforme su corazón, conforme sus emociones, conforme sus pasiones. Sin embargo, la palabra de Dios entró en ellos y ellos comenzaron a tener una otra perspectiva de la vida, de todo lo que ellos estaban haciendo, y entendieron: estoy mal, necesito cambiar mi vida, necesito cambiar mis pensamientos, mi forma de ser, mi carácter. Y a dónde buscaron esta transformación, en aquel, únicamente en aquel que puede cambiar, que puede transformar, que puede salvar, que puede restaurar: Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. La doctrina
perfecciona el hombre moralmente y espiritualmente. Hombres que eran mujeriegos, hombres que eran violentos, hombres que eran borrachos, hombres que eran drogadictos. Pero cuando la Biblia llegó, cuando la palabra llegó, cuando Jesucristo llegó, ellos fueron transformados. Pablo lo dice escribiendo al joven Timoteo en el capítulo de número 2 y el versículo, mejor dicho, capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo de número 16 o 17, mejor dicho, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. La escritura de Dios es inspirada, pero cuando ella es predicada sanamente, ella tiene un objetivo. Porque como ya les dije, hay mucha gente malinterpretando las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente malinterpretando la Biblia. Había un señor, supuestamente un pastor, agarra un texto de Oseas. ¿Cuántos conocen el contexto del profeta Oseas? Era un hombre de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Dios? Ve y cásate con una mujer ramera, una prostituta, una mujer de muchos hombres. Y la Biblia dice que él fue y se casó con esta mujer. Pero esta mujer, hermanos, le gustaba esta vida de tener varios hombres. Y cuando él tal vez se iba a profetizar, ella se iba y sacaba la vuelta al profeta. Esta mujer, queridos, era una mujer que vivía en la prostitución. Sin embargo, queridos, la Biblia muestra que Dios toma al profeta y le da una palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, hay algo especial: el perdón de Dios muchas veces a través del profeta. Hay mucha gente viviendo como aquella mujer. Sin embargo, Dios está llamando al arrepentimiento. Está llamando a convertirse de sus malos pecados. La Biblia nos muestra que Dios está a fin de salvar, de perdonar, de transformar el hombre. Como vuelvo a decir, ese pastor interpretó un texto de la Biblia cuando Dios dice al profeta: ve y cásate con una adúltera. Y el hombre leyó allá las escrituras, siendo él casado, y dijo que Dios estaba hablando a él: ve y adultera, cuando la palabra era una adúltera y no adultera. Y el Señor fue y se casó con otra señora. Y alguien le cuestionó: pastor, ¿por qué usted se ha casado con esta hermana? No, es que Dios me habló aquí en su palabra: ve y adultera. Pero la Biblia decía adúltera. O sea, hay gente que no entiende las escrituras. Y estoy hablando de algo sencillo de mucha gente. Pero hay otros que están diciendo que hay una diosa madre. Que así como hay un Dios Padre, hay una diosa madre. ¿Y dónde se apoyan para decir eso? Supuestamente en las escrituras, tomando textos que no dicen y afirmando que dicen. Y es ahí, queridos, que la Biblia nos dice que debemos estar preparados. Pedro dice: para todos aquellos que vengan a cuestionar el motivo de nuestra creencia,
Yo debo estar preparado para combatir a través de las Escrituras. Amén. La doctrina es algo necesario para la vida de todo cristiano. Todos nosotros nos hemos alimentado, ¿verdad? Desayuno. ¿Cuántos han desayunado aquí? ¿Cuántos han almorzado aquí? ¿Cuántos todavía no cenan? Están como yo todavía. Si de repente quiere invitarme después del servicio, amén. Todavía no he cenado. O sea, pero hay gente ahí que el estómago ya está caliente, ¿verdad? Hay algunos por ahí que de aquí me voy a la pollería. Ay, que hoy el pollo va, que me espere. Hay otros que están pensando en la hamburguesa, en este chaufa especial, ¿no? Santo Dios, hermano Guillermo. Todavía están pensando en eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa necesidad. Tuviera aquí mi hermano Galo, yo iba a decir, algunos tienen una necesidad más grande todavía. Sin embargo, hermanos, lo que el cuerpo necesita es alimento, y de ahí sacar nutrientes para que crezca fuerte o para que se mantenga fuerte, sano, saludable. Así también la doctrina, ella es necesario para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento, crecimiento, desarrollo. Y la Escritura nos muestra que la doctrina es tan necesaria porque ella produce la salvación. No es el pastor quien salva, no es el cura quien salva, no es el presidente Castillo, porque este está más perdido que ciego en tiroteo, decía mi mamá. No es. ¿Sabe quién salva? Es aquel que está en el cielo. Pero dijo Pablo, también está cerca de nosotros, en nuestro corazón. La Biblia dice que Él le ha hecho de nosotros morada suya, templo suyo, edificio suyo. Somos el templo del Señor. Esta doctrina es necesaria. ¿Por qué? Porque produce salvación. Pablo lo dice escribiendo al joven Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que nos dice así. Vea lo que dice las Escrituras. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás y a los que te oyen o te oyeren. Queridos, lo que la Escritura nos dice es que la doctrina es una necesidad, que debemos cuidar de esa parte también, como cuidamos de la apariencia, como cuidamos de los dientes, aquellos que todavía lo tienen, como cuidamos del pelo, ¿no? Del cabello, como yo todavía lo tengo, como cuidamos del cuerpo para que no se engorde, aquellos que tienen ese cuidado, ¿no? Así también debemos cuidar para que esa doctrina sea algo persistente en nuestra vida, algo cotidiano en nuestra vida, a fin de que nos salvemos. ¿De qué? De la condenación futura, del infierno. Y no solo eso, para que todos aquellos que nos escuchen también sean salvos por medio de la predicación del Evangelio, que Pablo dice en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que creyere, del judío primeramente, y también del griego, del peruano, del brasilero, del chino. Dios es Dios de dioses en todas las naciones del mundo. Bendito sea su nombre para siempre. La doctrina es necesario porque es ella quien nos hace santificar. Ella santifica. La palabra de Dios nos santifica.
Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Santificación se busca, queridos, apartándose de todo aquello que es cochino. Decía un amigo mío, todo aquello que es cochino debemos nos apartar. El pecado, debemos nos apartar de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de todas estas cosas que nos alejan de Dios. Debemos también practicar la lectura de las sagradas escrituras diariamente, y si es posible, como dijo el salmista, meditar de día y de noche, y hacer como dijo Moisés a Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, si no me equivoco, que nunca debería se apartar de su vida el libro de la ley. Debería meditar en ella todos los días y colocar en práctica, pues haciendo de esta manera haría próspero todo su camino, su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. La doctrina es necesaria porque ella produce sabiduría en el creyente. Hay mucha gente, hermano Guillermo, que se sienta y comienza a hablar mal de la vida ajena. Comienza a chismear. Comienza a hablar. Ay, ¿viste el fulano? ¿Viste cómo fuiste ayer a la iglesia? Tenía su pantalón roto atrás. Ay, ¿viste cómo fuiste el hermano con la corbata así por el otro lado? Comienzan a hablar de la vida del vecino que estaba por ahí. Sin embargo, aquellos que son espirituales se sientan y comienzan a hablar de las escrituras. La Biblia nos dice que habían dos de los discípulos del Señor que iban camino a una determinada ciudad llamada Emaús. Y mientras iban por el camino, iban hablando de lo que había sucedido con su maestro. Y estando ellos entristecidos porque aquel que consolaba el corazón de ellos había ido, partido, muerto, estaban ellos sin rumbo. Y la Biblia nos dice que estando ellos hablando de eso, aparéceles el Señor Jesús y comienza ellos a hablar con él. Y Jesús dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué noticias tienen? Y ellos dicen: ¿acaso eres tú peregrino? ¿Eres el único que no sabe todo lo que está sucediendo entre nosotros? Y la Biblia nos dice, queridos, que el Señor ahí toma la palabra y comienza a exponer todo lo que era necesario suceder con el Cristo de Dios. Así que al final de este sermón, de esta prédica, la Biblia dice, ellos miran uno al otro y dice: por ventura se no nos ardía el corazón mientras Él nos expuña la palabra, Él nos explicaba la palabra. Creyente espiritual se sienta a hablar de Dios, y mientras ellos hablan, el corazón arde de pasión por este Dios, de amor ferviente por aquel que vive, que un día vendrá, todo el ojo verá que el Señor es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el ojo verá nuestro Señor. Todos lo verán. Latina noticiará. América Televisión noticiará. El norteño noticiará. Todos los medios de comunicación noticiarán que Jesucristo vino para su pueblo, conforme Pablo dice en la segunda, mejor dicho, en Tito capítulo 2, diciendo que estamos aguardando la bienaventurada esperanza de ver Cristo Jesús volver en los aires. Esta promesa se cumplirá y un determinado día todos
dirán, volvió el Jesús que predicaba a los creyentes. ¿Y a dónde estaremos, hermanos? En la nueva Jerusalén con Dios. Es por ello que buscamos la santificación y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia nos dice, queridos, que Dios es quien da sabiduría a todo creyente. Capítulo 2, mejor dicho, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a correr un poco porque si no, nos vamos de aquí a la medianoche. Y de repente alguien duerme, se muere. Y yo no tengo la fe de Pablo para imponer las manos y el hermano no resucita. Van a salir diciendo que el pastor lo mató a uno. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15, ¿qué nos dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe algo interesante, hermanos? La Biblia nos dice por medio de Santiago que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, que a todos le da, hasta aquel menos escolarizado. Dios da sabiduría, Dios da capacidad, porque la capacidad viene de Dios. Pablo dice que Dios escogió no los sabios de este mundo, mas lo más vil y despreciable, para hacer confundir a aquellos que piensan que son inteligentes. Yo ya les conté aquí la historia de un desafío de un ateo sabio que supuestamente se creía sabio, inteligente, y un pobre anciano, pero que todos lo valoraban por su sabiduría. Y el ateo dice, Dios no existe. Y el sabio decía, sí, Dios existe, y yo te puedo probar que Dios existe. Y el ateo decía, imposible. Marcaron un desafío. El ateo le dijo, mañana a esta hora nos encontramos en la plaza y yo te voy a probar que Dios no existe. Fueron para allá al encuentro. El ateo comenzó a exponer sus ideas filosóficas acerca de que Dios no existía, y dejó impresionada a la multitud. Pasa la oportunidad al viejo sabio y le dice, ahora es tu turno, prueba que Dios existe. Y la multitud estaba diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque expresó de una manera muy inteligente que Dios no existía. Pero el viejito sabio agarra una naranja, la parte de esta naranja, y comienza a comer, y todos lo miran, y el viejito lo dice, ¿puede decir si esta naranja es dulce o agria? Y él dijo, es imposible que yo sepa, porque para que yo pueda decirte eso, tengo que probar. Así que el viejito dijo, si tú nunca has probado a Dios, ¿cómo puede decir que Dios no existe? Yo he probado y puedo decir que Dios existe, porque las escrituras dicen, probad y ved que el Señor es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo aquel que ha probado puede decir cuán grande es Dios. Es por ello que la canción dice, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo verá, cuán grande es Dios. Es por eso, hermanos, que yo puedo decir
que Dios sí existe. Porque un día yo estaba perdido, hermana Carmen. Porque un día yo estaba botado, nadie me valoraba, perdido en las drogas, en el licor. Para la sociedad ya no había más como yo me recuperar, un joven todavía de 20 años. Hasta que un día mi Señor miró hacia mí y dijo: yo te valoro, yo te levanto, yo te rescato. Y fui rescatado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el hombre puede no valer nada, ni un real, como decía mi mamita Carmen. El hombre puede que no valga un real, pero para Dios vale mucho. Y Pedro dice que nosotros no fuimos comprados con plata o con oro o con cosas perecibles, mas fuimos comprados con la sangre. Hermano Carlos, tú fuiste comprado con la sangre. Hermano, tú fuiste comprado con la sangre. Tu vida costó un alto precio en la cruz del Calvario. Quien debería estar allá era tú, hermano Carlos, era tú, mi hermano. Sin embargo, Cristo te perdonó y te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Valoren lo que ha hecho Cristo por vosotros. Agárrense de la mano del Señor y no la suelten, porque Él pronto vendrá y no tardará. Bendito sea Él. Vamos a finalizar, queridos hermanos. La doctrina es necesaria también para servir a Dios en el servicio cristiano, en la evangelización. En el capítulo 28, versículo 20, versículos 19 y 20, la Biblia nos dice que Dios nos manda, nos da una orden: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos deberían comunicar. Vamos a leer ese texto. San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer 2 versículos apenas. A partir de ahora vamos a leer todos los textos necesarios para que finalicemos esta palabra de Dios a vuestro corazón. Capítulo 28, versículo 19-20, los últimos 2 versos, dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles, ¿qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, mandado, ordenado, establecido. Lo que Dios ha hecho o que ha dicho es: todos aquellos que ustedes aprendan de mí, también corran a sus vecinos, corran a sus amigos, corran a sus hijos y díganles a ellos que yo pronto vendré y salvaré a aquellos que confiesan mi nombre delante de los hombres. Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. San Mateo 10, versículos 32 y 33. Dios quiere salvar a los hombres. ¿Y cómo es que los hombres sabrán, hermanos? Pablo dice a los romanos diciendo: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dios escogió a mí, Dios escogió a ti para que vayamos y digamos al mundo que hay un Dios que quiere salvar a todo pecador. Amén. La evangelización es necesaria para este servicio cristiano. ¿Por qué? Porque sirve para instrucción de los santos. Hechos capítulo 20, del verso 7 al 11. Vamos a leer ese texto de Hechos capítulo 20, 7 al 11. Hechos capítulo 20, del verso 7 hasta el 11, nos dice así: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media
Yo estoy pensando en hacer eso también hoy. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, cuidado hermanos, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron el joven vivo y fueron grandemente consolados. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que estaba haciendo Pablo, discursando cosas de hombre, no, todo el consejo de Dios, palabra de Dios. Pues cuando la palabra es expuesta, hermanos, nos quedamos atentos, admirados, para aprender. Si yo estuviera hablando aquí de política, si yo estuviera hablando de cualquier otra cosa, quizás los hermanos ya estaban ahí dormidos, pero yo estoy hablando el consejo de Dios. Dios quiere hablar con nosotros y nos enseñar sus escrituras, no cosas humanas. Hay mucha gente se fijando en cosas externas, como los fariseos, que decían: oye, tus discípulos comen y no lavan las manos. Jesucristo dijo a ellos: hipócritas, ustedes colan el mosquito, es así, y tragan un camello. Ustedes quitan ¿cómo se dice? El que está en el ojo del hermano, la paja del ojo del hermano, y no quita la viga de tu ojo. Así hay mucha gente hoy colocando cosas pesadas sobre el hombro, la espalda de los hermanos, que ni ellos pueden cargar. Jesucristo dijo a ellos: hipócritas, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, lo que está aquí dentro del corazón. Yo puedo estar así, hermano, vestido bonito. Mi esposa me dijo: estás hermoso. Todos los días me dice eso. Y yo puedo estar así, vestido hermoso, bonito, pero ¿quién conoce lo que está aquí? ¿Quién conoce lo que está aquí? ¿Quién sabe cómo soy yo por dentro? Ellos conocen porque están viviendo diariamente conmigo. ¿Quién te conoce a ti? Tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar volando por allá en la cochinada, porque puede que sea que usted esté así. Por eso Jesucristo dijo: ustedes pueden mostrar lo exterior, porque ellos se vestían con vestidos largos, estaban parados en las esquinas de las plazas, hacían sus oraciones largas, dejaban su barba crecer, estaban ahí entristecidos para demostrar: estoy ayunando. Y decían: yo ayuno 3 veces por semana. Hay otros que dicen: yo ayuno un año entero. Sin embargo, el corazón es podrido. Sin embargo, la lengua, cuando muera, será un cajón para ella y otro cajón para su lengua, porque están hablando mal de la vida ajena. Pero aquellos que buscan a Dios son simples, aquellos que buscan a Dios son santos, aquellos que buscan a Dios son verdaderos y anuncian a Jesucristo de Nazaret. Ellos no están se importando si el hermano viene de saco, si no viene, si el hermano viene con la corbata así. Había un pastor que usaba la corbata así, al contrario, al revés. Y le decíamos: pastor, está mal su corbata. Mal está la tuya. Para él estaba bien. O sea, hermanos, hay muchas iglesias que se están fijando en lo exterior y no valoran lo que está aquí.
La Biblia dice, para finalizar, que llega un hombre publicano y un fariseo y comienzan a orar a Dios. Y el publicano dice: Señor, yo doy mi diezmo. Señor, yo doy mi limosna. Yo ayuno 3 veces por semana. Y es más, yo no soy como este fariseo, o mejor dicho, como ese publicano. Pero la Biblia dice que el publicano ni siquiera levantaba su rostro y se humillaba delante de Dios y decía: Señor, yo ni siquiera soy digno de hablar contigo. El publicano se humillaba diciendo: Señor, yo carezco de ser perdonado por ti. Y el Señor Jesús dice: ¿qué oración fue escuchada? ¿Qué oración fue oída? ¿De aquel que se jactaba yo soy? ¿O aquel que se humillaba? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos que creen que por su capacidad, su intelectualidad, su inteligencia, ellos no necesitan a Dios. Pero hay aquellos que saben de su gran necesidad y se acercan a Dios y son bendecidos por Él. Yo te quiero decir, hermano, para finalizar, que hay muchas iglesias enseñando cosas contrarias a la Biblia, costumbres de hombres, como enseñaban los fariseos. Pero aquí lo que hacemos es exponer las escrituras. Y es tú quien va a decidir si te sirve o no. Amén. Doctrina no son códigos humanos. Eso puede ser credos. Doctrina es lo que dice las escrituras. La escritura dice que comer carne con sangre es pecado. Comer sacrificios es pecado. Adulterar es pecado. Mentir es pecado. Fornicar es pecado. Buscar la brujería, como algunos lo hacen, mismo estando en la iglesia, buscan los brujos. No, es que es cultura del chiclayano. ¿Cultura? No, es que es normal. Él me va a pasar el huevo nomás. No, me va a poner la monedita nomás. La monedita, cuidadito, ¿eh? Me va a pasar la vena. No, me va a poner la gallina nomás. El cuy, el gato, la gallina, el pato. ¿Qué más? El chivo. Cuidadito, ¿eh? Hermanos, la Biblia nos dice que las mínimas cosas, pequeñas cosas, nos alejan de Dios. Aquella cultura que está contra las escrituras debemos desechar. Pero todo lo que hay en la escritura debemos aplicar a nuestra vida. Amén. Póngase de pie. No se permitan que los hombres, con sus vanas maneras o con sus filosofías, gobiernen a ustedes a su manera. No, más bien básense por lo que dicen las escrituras. Amén. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, hermanos, y oren, porque hay mucha gente bajo un pesado yugo. Hay mucha gente que están viviendo humilladas. Hay mucha gente que está haciendo sufrir a los hijos, a la esposa. Hay muchos que están, por su ignorancia y por no abrir los ojos, haciendo sufrir a muchos. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Él abrió nuestros ojos porque un día estábamos echados, perdidos. Estábamos sucios, inmundos. Y la Biblia dice que Él nos ha limpiado
nos ha purificado, nos ha santificado, nos ha perdonado y nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Firmó nuestros pies sobre una roca, puso un nuevo cántico en nuestra boca y hoy somos felices en Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, reciba sanidad de esta herida que está en tu corazón. En esta hora me dirijo a usted que está del otro lado de esta pantalla y te digo que hay vida en Cristo, que la última opción no es el suicidarse, mas es arrodillarte a los pies de Cristo Jesús. Te digo a ti que está en tu casa, que el único camino, que el único Salvador es Jesucristo, que el único Señor de los milagros es Jesucristo de Nazaret. En esta hora, yo te digo, aférrate a tu Salvador, no te aferres a pastor, no te aferres a hombres, aférrate solamente a Cristo Jesús. Desecha todo lo malo, desecha toda brujería, todo adulterio, fornicación, pecado que te rodea de cerca. No permita que los dardos del diablo diciendo a tu mente que tú no vales, que porque tú fuiste comprado con alto precio, la sangre de un inocente, de un cordero inmaculado. Jesús de Nazaret te perdona hoy. En el nombre de Jesús, sea bautizado en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, reciba sanidad, reciba perdón. En el nombre de Jesús, beba de esta agua y nunca más vuelva a tener sed. En el nombre de Jesús. Amén y amén.